¿Sabías que las tendencias son buenas para estudiar inglés? Hola, en este video vas a estudiar vocabulario clave del caso de Maduro en inglés. Este vocabulario es simplemente informativo y está clasificado entre nivel B1 y nivel C1 de acuerdo al marco común europeo. Y lo vas a encontrar en contextos relacionados con prensa, temas legales, judiciales, etc. Vamos a iniciar acá con la primera palabra que estoy señalando, narcoterrorismo. Esta palabra en español obviamente significa narcoterrorismo y la vas a ver en un contexto legal, también en un contexto judicial. Podrías verlo también en temas de noticias, pero si te das cuenta va a estar más enfocada en tema de los casos, listo, el caso legal. En el ejemplo tenemos he's charged with narcoterrorism. Estamos diciendo que está acusado de narcoterrorismo. ¿Quién? En este caso, Nicolás Maduro. En la siguiente palabra, perdón, en la siguiente casilla tenemos la palabra indictment. Esta palabra en español significa acusación formal. ¿Listo? Y la vas a ver en un contexto legal y también de prensa judicial. ¿Listo? Ahora, en el ejemplo tenemos a 25-page indictment was unsealed. Estamos diciendo que se hizo pública una acusación de 25 páginas. ¿Listo? Ve tomando nota mientras vamos aquí estudiando juntos. La siguiente palabra es drug trafficking. Esta palabra, obviamente, en español fácil de deducir, significa tráfico de drogas. Esta palabra la vas a ver en un contexto legal y también periodístico. En el ejemplo tenemos he was charged with drug trafficking. Estamos diciendo que él fue acusado de tráfico de drogas. ¿Listo? En la siguiente casilla tenemos la palabra conspiracy. Esta palabra en español significa conspiración. Y la vas a ver en un contexto legal. ¿Listo? Cuando está siendo precisamente acusados. Acá en el ejemplo tenemos prosecutors allege a criminal conspiracy. Estamos diciendo que los fiscales alegan una conspiración criminal. ¿Listo? La siguiente palabra que tenemos es capture. Esta palabra, vamos a colocarla acá en este color, ahora sí, significa captura o también podrías usarla como verbo capturar. ¿Listo? Y la vas a ver en un contexto militar y también la puedes ver en un contexto periodístico. ¿Listo? En el ejemplo tenemos he was captured by US forces. Estamos diciendo que él fue capturado por las fuerzas de Estados Unidos. ¿Listo? La siguiente palabra es detention. Esta palabra, vamos a colocarla de nuevo en color negrito. ¿Listo? Significa detención. Y la vas a ver en un contexto legal y también la vas a ver en un contexto de prensa. ¿Listo? En el ejemplo tenemos he remains in detention in New York. Estamos diciendo que él permanece detenido en Nueva York. La siguiente palabra que tenemos, vamos a colocarla acá de nuevo, color negro. Y, no, esto acá, listo. La siguiente palabra es sovereignty. Sovereignty, yes. Así se pronuncia, sovereignty. Es un poco difícil de pronunciar, no recordaba su pronunciación. Ahora, esto es normal. Si te llega a pasar lo que me acabo de pasar aquí con esta palabra sovereignty, puedes ir al traductor de Google y buscarla. En este caso, la recorté y la vas a ver en un contexto. Antes de significa soberanía. Soberanía. ¿Listo? Y la vas a ver en un contexto político. Y también la vas a ver en un contexto internacional. Ahora, esta palabra tienes que tener en cuenta que si es difícil de pronunciar, puedes ayudarte con los signos fonéticos si la buscas en un diccionario.
En el ejemplo tenemos the issue raised questions about national sovereignty. Esto estamos diciendo, en este caso, que el tema generó preguntas sobre la soberanía nacional. Listo, ahora sigamos en la siguiente, que sería international law. Ahora, esta palabra en español sería derecho internacional. Ahora, esta palabra la vas a ver en un contexto legal y también en un contexto diplomático. Para que lo tenga diplomático. Listo. Ahora, si te das cuenta, yo quité, yo pronuncié acá international. Es porque quito la T y se vuelve muda y va a sonar international. Puedes decir international law. Las dos están correctas. ¿Listo? International es cuando hablas un poco más relajado. En el ejemplo tenemos the UN cited international laws concerns. Estamos diciendo que en este caso, la ONU citó preocupaciones de derecho internacional. En el siguiente ejemplo tenemos, vamos a señalarlo y a colocarlo de este color, Head of State. En este caso estamos hablando de jefe de Estado. Vamos a colocarlo acá en español, jefe de Estado. Esta palabra la vas a ver también en un uso o contexto político y también en un contexto legal. En el ejemplo tenemos his status as head of state is disputed. Estamos diciendo que su estatus como jefe de Estado es cuestionado. ¿Listo? El siguiente ejemplo es extradition. Esta palabra es fácil de sacar en español. Significa extradición. Y la vas a ver en un contexto legal. ¿Listo? Precisamente como hemos estado viendo en las noticias. En el ejemplo tenemos the court approved the extradition. Estamos diciendo que el tribunal aprobó la extradición o la corte. ¿Listo? En la siguiente casilla tenemos immunity. Esta palabra en español significa inmunidad. Y la vas a encontrar en un contexto legal y también en un contexto político. En el ejemplo tenemos lawyers argued presidential immunity. Estamos diciendo que los abogados argumentaron inmunidad presidencial. ¿Listo? Para que lo tengas muy en cuenta. Este vocabulario también te va a ser muy útil si estás estudiando precisamente derecho. En la siguiente casilla tenemos Federal Court. Esta palabra significa, fácil de sacar también, Corte Federal. Corte Federal. Y la vas a ver en un contexto legal. ¿Listo? También lo podrías ver en un contexto de prensa. Ahora, en el ejemplo tenemos he appeared before a federal court. Estamos diciendo que él compareció ante una corte federal. ¿Listo? Recuerda que este before también significa ante, cuando estás ante algo. ¿Listo? En la siguiente casilla tenemos estas dos palabras, weapons possession. Estamos hablando acá en español de posesión de armas. Vamos a colocarla acá, posesión de armas. Y la vas a encontrar en un contexto legal. ¿Listo? En el ejemplo tenemos charges include weapons possession. Estamos diciendo que los cargos incluyen posesión de armas. En la siguiente casilla tenemos cartel. Esta palabra en español muy fácil de sacar, cartel. Y la vas a encontrar en un contexto criminal y también en un contexto periodístico. ¿Listo? Ahora, en el ejemplo tenemos he was linked to a drug cartel. Estamos diciendo que él fue vinculado a un cartel de drogas. ¿Listo? En la siguiente casilla tenemos sanctions. Esta palabra, obviamente, también fácil de sacar en español. Estamos hablando de sanciones.
¿Listo? Sanciones. Y la vas a ver en un contexto político, que en este caso están hablando mucho de sanciones, y también lo puedes ver en un contexto internacional. ¿Listo? Como podemos ver en las noticias ahorita cuando varios países tienen diferentes opiniones acerca de lo que está pasando en el caso de Nicolás Maduro. En el ejemplo tenemos the US imposed new sanctions. Estamos diciendo que Estados Unidos impuso nuevas sanciones. En el siguiente ejemplo tenemos estas dos palabras que ves acá. Asset freezing. Estamos hablando de congelamiento de activos. Congelamiento de activos. En el ejemplo tenemos authorities order asset freezing. Estamos diciendo que las autoridades ordenaron congelar activos. ¿Listo? En el siguiente casilla sí tenemos estas dos palabras, military operation. Obviamente fácil también de sacar, operación militar. ¿Listo? Que fue lo que se llevó a cabo en Venezuela. Su uso obviamente es militar y también en temas de prensa. Lo vas a ver en las noticias. En el ejemplo tenemos the arrest follow military operation. Estamos diciendo que el arresto siguió a una operación militar. ¿Listo? En la siguiente casilla tenemos esta palabra que estoy señalando acá. Esta palabra es alleged. Esta palabra significa en español, vamos a colocarla acá, presunto. ¿Listo? Y la vas a ver en un contexto legal y también en un contexto periodístico. Es decir, que lo vas a ver en los medios. En el ejemplo tenemos he is alleged to have led the network. Estamos diciendo que presuntamente lideró la red. He is alleged to have led the network. ¿Listo? En el siguiente ejemplo tenemos not guilty. Estas dos palabras, lo que significan en español es no culpable. ¿Listo? Y la vas a ver en un contexto legal. ¿Listo? Como pasó cuando estuvo ante el juez. He entered a not guilty plea in court. Estamos diciendo que presentó una declaración de no culpable ante el tribunal. ¿Listo? He entered a not guilty plea in court. ¿Listo? Como pasó, si no estoy mal, ayer en las noticias. Ahora, las últimas dos palabras que tenemos es human rights. ¿Listo? Ahora, esto es muy fácil de sacarlo porque es muy común. Estamos hablando de derechos humanos. ¿Listo? Y esta palabra la vas a ver en un contexto social y también en un contexto internacional, que es precisamente lo que están hablando ahorita con todo lo que está pasando en este caso. En el ejemplo tenemos Groups Discuss Human Rights Issues. Estamos diciendo que grupos analizaron temas relacionados con los derechos humanos. Y esto sería todo el vocabulario que está pasando en este momento con el caso de Nicolás Maduro. Espero que te haya quedado muy claro, que lo puedas estudiar. De hecho es para todos, es un vocabulario que no se ve en el diario, pero nos va a servir precisamente para mejorar nuestro inglés. Finalmente no olvides suscribirte, darle like, compartir, ya que me ayudas a seguir creando contenido y nos vemos en otra oportunidad. Bye.